Hola amigos de Nueva York Entre Letras, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos el agrado de tener como invitado al poeta y escritor Edgar Smith, quien nos acompaña y nos va a contar acerca de su trayectoria con la literatura, sus inicios y ahora su nueva faceta también como director de la editorial Books and Smith. Así es que muchísimas gracias Edgar por acompañarnos y bienvenido aquí a Nueva York Entre Letras. Gracias. Nosotros tenemos la costumbre, bueno, de empezar siempre por el principio. Así es que vamos presentando la obra a manera de cómo va evolucionando también para ver la trayectoria, cómo ha ido creciendo, cambiando de manera de pensar y también en su voz poética. En este caso me gustaría que empezáramos y que me dijeras cuál fue tu primera experiencia con la literatura. ¿Cómo sentiste de pronto que querías ser poeta o que querías ser escritor? Cuéntanos. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la oportunidad, por la entrevista, es muy lindo. Literatura directamente creo que fue un asunto de lectura primero, no necesariamente escribir, sino más bien contacto con la lectura. Como todos los muchachos de aquella época, no había internet, ni Facebook, ni nada de eso. No hablamos de épocas. Pues, bueno, era más bien un contacto con la música. Uno se crió, por lo menos en mi barrio, en Villa Consuelo, en Santo Domingo, subimos escuchando canciones de José José, de Leonardo Fabio, Leodán, etcétera. Y uno era muy enamorado. Entonces había ese... Sincero el muchacho. En esa época había ese romanticismo. Y todos queríamos de algún modo u otro expresar lo que queríamos sentir. La forma más fácil era a través de un poemita para las muchachas, o imitar de algún modo esa música, esos mensajes que había en esa música. Yo creo que ese fue mi primer contacto con la poesía en sí. ¿Empezaste a escribir siendo adolescente? Sí, empecé a escribir, por supuesto, cosas de adolescentes, propias de adolescentes, sin ningún tipo de conocimiento técnico. Pero era una época muy bonita. Ahí di los primeros pasos hacia lo que es ser poeta, de una manera muy rudimentaria, claro. ¿Influyó de alguna forma la ciudad donde vivías? Quiero decir, si nos puedes describir un poco para la gente que nos está viendo y no sabe cómo es República Dominicana, tu bella isla, en particular, el pueblo o la ciudad en donde tú creciste. Bueno, pues de influye, claro, el medio ambiente siempre influye en lo que uno hace, pero más ahora que antes. Por la nostalgia, la melancolía, ya no estoy en el barrio, mi familia, parte de mi familia está allá. Ahora se siente más, y cuando digo ahora, hablo no de este momento per se, pero desde cuando comienza mi carrera literaria, por así decirlo. Ahí sí había una gran influencia de lo que fue mi crianza en el barrio. El barrio en sí es como cualquier otro barrio de Santo Domingo, un barrio humilde, un barrio de gente pobre. Mi abuelo, que fue quien me crió junto con mi mamá, tenía un negocito de vender piezas de motores y motonetas, se llamaba Lambreta y Vespa en esa época. Y podría decirse que él nos tenía más o menos como de clase media dentro del barrio. Y te lo digo porque quizás eso fue lo que me permitió a mí estudiar en algunos colegios privados que me llevaron a mí a las bibliotecas, que había un poquito más de exigencia en cuanto a lo que se leía o a la lectura en sí como hobby. Y aunque mi abuelo nunca ha sido lector de obras literarias, sí, yo lo veía, siempre ha sido un asiduo lector de la prensa. Y verlo a él siempre leyendo su periódico religiosamente todos los días, también motivaba a eso, a la lectura. Yo, inconscientemente quizás yo dije, pero mi abuelo lee,
debe haber algo en este acto de leer. Hubo un boom de lo que es el idioma inglés en Santo Domingo. Yo diría ya que en los 80s, 80 y 90, el idioma inglés se convirtió en algo de fiebre, por así decirlo. Y con esa fiebre del idioma inglés, los muchachos todos queríamos aprender inglés. Queríamos escuchar a Michael Jackson, queríamos escuchar a Madonna, Run DMC y toda esta generación de artistas de la americanización de Santo Domingo, que es un tema aparte grandísimo, pero que incidió mucho en nuestro desarrollo. Todos queríamos aprender inglés, pues todos nos metimos en cursos de inglés y a mí me abrió muchas puertas. Recuerdo que me abrió la puerta a una librería, una biblioteca que se llamaba Mary Shelley's, a través de un amigo que se llama Mike, que le agradezco muchísimo. Y mi primer contacto en esa biblioteca fue con un escritor que se llama Edgar Rice Burroughs, el escritor de Tarzan, de John Carter. Y Tarzan me gustaba muchísimo, pero mi verdadera pasión en ese momento fue ese personaje de John Carter, que era un vaquero que encuentra un portal y se va a Marte. Una cosa fantástica. Pero era tan increíble como el señor Burroughs podía crear esos mundos, crear estos nombres, esta mitología dentro de un cuadro de papel, con papeles. Yo dije, esto es fantástico. Yo creo que ese fue mi primer choque real de motivación, de lectura y de escritura. A partir de John Carter y Warlord of Mars, The Princess of Mars, comenzaron esas inquietudes en mí de querer escribir cosas similares. Y me imagino, ya ni recuerdo, mi memoria no es lo mejor, pero me imagino que en ese momento yo también hice algunas cosas, algunos intentos de narrativa basados en eso. ¿Es cuando te vienes a Nueva York que empiezas a publicar tus primeros poemas o ya habías publicado allá en República Dominicana siendo un adolescente enamorado? ¿Cómo fue? Bueno, ya mucho después de ser un adolescente enamorado, creé un libro, se llamaba Todo es Fuente Poética. Ese fue mi primer intento de hacer un libro, pero no tenía los recursos, no conocía los mecanismos para publicar. Y eso se quedó ahí, en el olvido. He sido fiel al concepto de que todo es fuente poética. Yo le escribo, cualquier cosa puede darme ese ímpetu para escribir. Al ajedrez decía. Al ajedrez le he escrito, a la greca le he escrito a las cosas en general. Y por supuesto a las mujeres bellas. Pero sí, después que llego aquí a Nueva York, ya yo tenía algunos roces online con la poesía que se publica no en las redes, pero sí en ciertos grupos, en ciertos talleres online, que hay mucha poesía, es un mundo maravilloso. Y más tarde, eso fue 2010, 2011, más tarde entro a Facebook y en Facebook encuentro que hay una gran comunidad de poetas de todas partes. Y ahí conozco a la poeta Jennifer Moore, una poeta argentina, excelente poeta y gran amiga. Y Jennifer me motiva a publicar mis poesías. Me dice, oye Edgar, tu poesía es muy buena, yo creo que tú debes pensar seriamente en publicar. Yo no le creía nada, pero sí me metió el gusanito. Y ahí, curiosamente, en el 2013 decido que sí, que voy a publicar, comienzo a buscar lugares donde publicar. Obviamente poetas, escritores nobles no tienen una trayectoria para que una editorial los publique, pero ahora en estos tiempos ya existe lo que es self-publishing y eso es para el que sabe hacerlo, el que está dispuesto, una gran ventaja. Pues averigüé en varios espacios hasta que encontré uno. Conformé lo que era mi primer libro de poesía y también conformé lo que es mi primer libro de cuentos. Y curiosamente, como te decía,
publico el libro de cuentos antes que el de poesía. Mi primer libro publicado, 2013, fue El Palabrador. Es un libro que guardo con mucho cariño dentro de mí, porque no solo por ser el primero, sino también porque me permitió contar algunas anécdotas que ya eran tradición en mi casa. Que viene siendo también, pero luego... Es exactamente. Obviamente aquí estamos viendo la versión en inglés, lo que indica que diste el pasito, el crossover, como llaman. Entonces, cuéntanos de este libro en su versión tanto en inglés como en español. ¿Son relatos? ¿De qué se trata? Te diría que son anécdotas retocadas, porque son relatos en su mayoría de cosas que o escuché de parte de mi abuelo, de mi familia. Mi familia siempre fue una fuente de personajes y a cosas que nos pasaron, pero yo les doy ese giro ficticio, le agrego algo fantástico, por eso, retoques a las historias, que no son 100% lo que ocurrió, sino que para hacerlo más, quizás más atractivo. Yo creo que ese es el mejor término, lo voy a anotar por ahí. En The Wordsmith hay algunos cuentos que nacieron en inglés y hay otros que yo los traduje, que a partir del Palabrador. The Wordsmith el nombre es en honor al Palabrador, no es una traducción literal del primer libro. Aquí hay cuentos que no están en el primer libro y hay otros que fueron traducidos. Este también es un libro que amo, estoy enamorado de mi portada. Mi esposa y yo diseñamos la portada y, como ves, sale de la máquina, sale el mundo, sale todo, porque la idea es que nosotros creamos las cosas cuando escribimos. El Palabrador palabrea, el Palabrador crea los conceptos. Entonces, básicamente estamos recogiendo anécdotas, tradiciones, costumbres de la mayoría de personajes desde mi familia, mi familia realmente. Son bastante subjetivas las anécdotas. Los relatos son cosas totalmente fabricadas. Aquí hay un cuento, por mencionar uno, en que los americanos, como digo yo, agarran a Jesucristo y por eso se ha tardado tanto la segunda llegada. En el mismo 2013 tiré algunas tiernas imprecisiones, en mi primer poemario. Un poemario bastante grande, con muchos poemas, porque yo tenía tantas cosas acumuladas, tanto tiempo, y quise ponerlo ahí, lo dividí en tres secciones. Y es un poemario, yo diría que es el más íntimo, en el sentido de que todavía no había descollado tanto en asuntos de técnicas. Pero es muy vivo, es un poema muy fiel a los sentimientos que querían mostrar. ¿Qué temas manejas? Ya sé que para ti todo es inspiración y lo celebro, pero ¿hay algunos temas favoritos o cómo empiezas tú a escribir un poema? ¿Qué es lo que te jala para hacerlo? Hay gente que debate el asunto de la inspiración y ese debate no se va a acabar por ahora. Claro. Pero yo sí le doy cierto crédito a ese instante en que tú ves algo, en que escuchas algo, ves a alguien y ese momento evoca o provoca una reacción artística. Y esa reacción artística, el pintor plasma su imagen, el escritor escribe. A eso yo también le llamaría inspiración, a ese instante que tú sientes esa necesidad, ese ímpetu de escribirle a algo. No siempre es así, a veces tú te sientas y oficiosamente tú dices, yo voy a escribir acerca de tal tema, pero yo creo, en mi caso por lo menos, yo diría que el 90% de las veces es porque algo me motiva a escribir. Para responder tu pregunta acerca de qué temas, todo es fuente poética, pero hay temas que son recurrentes y me gusta calificar mi poesía como una poesía
filosófica en el sentido de que mi poesía siempre está cuestionando cosas. Reflexiva. Podría ser reflexiva, aunque no es solamente cosas personales, en general. Yo le escribo, como todos los poetas, le escribo quizá a la muerte, al tiempo, a la brevedad de la vida y al contraste, que el tiempo es lo único que tenemos. Muy barroco, los temas también que inquietaban a los grandes poetas del Renacimiento y del siglo de oro, ¿no? Sí, hay una tendencia ahora en la poesía quizá a la inmediatez, que yo todavía no he sabido adoptar. Lo estoy tratando porque es necesario evolucionar, pero esos siguen siendo los temas que más me llaman la atención. Hay un tema en particular que este sí yo creo que ya es un poquito más cercano al yo, y es la relación de las cosas con la gente. Yo creo que existe un propósito que nos une, un propósito práctico de un libro, pero también hay una interacción filosófica entre esa cosa y el que la usa. Y eso también se refleja en mi poesía muchas veces. En unos momentos más nos encantaría que nos leyeras algunos de tus poemas, lo vamos a dejar para otro momento, pero siguiendo esta cronología de tu obra, también veo que, bueno, después te lanzas, creas tu blog, eres un bloguero bastante activo y de manera simultánea das ese otro paso y ahora para escribir novela. La voy a poner aquí en cámara. Me encantaría que Nush en alt. Nos encantaría que nos hables de Nush en alt, que por cierto la acabo de terminar de leer, muy buena, se la recomiendo, ampliamente recomendable. Entonces, háblanos un poquito el tema, claro que no nos la vas a poder contar toda porque luego no la van a querer leer, pero a grandes rasgos me gustaría que nos abordes de manera general por qué te llamó la atención tocar este tema de la diferencia de edades entre la pareja, ¿no? El hombre le lleva 20 años a la chica y siento que es un pretexto para hablar de muchas otras cosas que tú abordas en la novela. Perfectamente. Cuéntame acerca de ella. Ya ahora te creo que la leíste. ¿Me vas a poner palomita? Ya. Pues sí, es como tú dices, es una historia de amor contemporánea, pero la historia de amor es un pretexto para ver las diferencias entre las crianzas y la influencia de las crianzas en las decisiones que cada persona toma en su vida, en su presente. El pasado, aunque a veces uno quiere alejarse del pasado de algún modo siempre está ahí. Y las cosas que nos enseñan y las cosas que nos marcan son muchas veces las cosas que nos hacen tomar ciertas decisiones en el presente. Y perfectamente, lo leíste como es, como yo lo entendí. Hay un desenvolvimiento en cuanto a una historia de amor, pero esa historia de amor es una opción para ramificar. Es un enlace para llevarte a ver la vida de los diferentes personajes y cuestionar algunas cosas, tratar de reflexionar acerca de algunas otras, haciendo hincapié en lo que es la crianza, los conceptos preconcebidos, la influencia de las personas en nuestra vida. En algún momento, perfectamente. Los prejuicios, así mismo. Y el arte. Sí. El arte como el arte del amor como eje central y algún cuestionamiento acerca de estos sentimientos y qué motiva a uno al amor, a las desilusiones, a las traiciones. ¿Hay algún personaje que en particular sea tu favorito y de ser así, por qué? ¿Qué te atrae? En Nush en alt, yo diría que los protagonistas de la novela son definitivamente mis favoritos. A veces sucede que hay terceros, que tú te enamoras de un tercer personaje, pero en Nush en alt yo creo que los personajes principales, esta novela es acerca de ellos y todo lo que sucede gira alrededor de ellos. Yo creo que son muy reales los personajes, con sus miedos, con sus frustraciones, con su deseo de alcanzar la felicidad. ¿Qué tan autobiográfica era esta novela? No hay autobiografía per se, no es.
pero sí hay mucho de Edgar en Alt, hay mucho de Edgar en Nuch, porque a pesar de ser un personaje femenino, todos femeninos y masculinos, todos tenemos esa humanidad, ese deseo de conseguir algo, esas frustraciones, ese dolor de algo que sucedió en el pasado y que no nos deja avanzar. Entonces, en ambos hay mucho no quizá mucho, pero sí hay algo del escritor. Esta novela, ¿qué enseñanzas te deja a ti como escritor? Tanto en el proceso creativo, me refiero también en cuanto a persona, después de haberla escrito, ¿qué te deja a ti como persona? Las novelas son un trabajo, es arduo, pero también es terapéutico. A medida que tú vas escribiendo, tú vas sacando algunas cosas y te sirve para tú meditar acerca de ellas. Creo que después de escribir esta novela y de escribir La inmortalidad del cangrejo, que si podemos conversar un poquito acerca, te vas a dar cuenta que también es recurrente el tema del pasado influyendo en el presente. Yo creo que la enseñanza es que hay que ser más humanos. Yo creo que es eso. Hay que ser más humanos, hay que ser más humanos con el prójimo. Hay que saber que hay identidad, pero también pertenecemos a una colección, a una generalidad, y que aunque somos diferentes y aceptamos, y es bueno ser diferentes, también en las cosas que son esenciales somos iguales. En el dolor, en el amor, en la felicidad, en la tristeza, todos somos iguales. Y pues de alguna otra forma tú también intentas describir problemáticas internas de una persona que se atreve o no se atreve a declararle el amor a una muchachita tan jovencita. Quizá haya personas que se sientan identificadas y otras digan, oh no, y todavía sean pues un tanto renuentes a romper el establishment, como lo dicen, ¿no? Las costumbres. Pero tú en lo personal, ¿te atreverías a dar ese paso? ¿Te atreverías a dejar todo con tal de vivir el amor que tú sientes por alguien? Sí, perfectamente. El amor llega. El amor no es una cosa que tú dices, bueno, me toca enamorarme de una muchacha de 18 años, de 20 años. Obviamente hay reglas que son morales y legales con las que tú tienes que cumplir. Como dice en un capítulo del libro, llevarle 20 años a una persona que tenga 30 no hay ningún problema, son adultos. Pero es una locura usted pensar que usted puede enamorarse o enamorar a una niña de 14 o 15 años. Eso no tiene ningún sentido. Sí hay ranges, como dice, espacios donde esto sí puede suceder. En el contexto de la novela, Nuch acaba de cumplir 21 años y Alt le lleva 20 años, cumple 40 o 41. Ambos son adultos. Obviamente las diferencias son las que crean la novela. Claro. Esa diferencia de edad, esa diferencia generacional, eso es lo que crea el conflicto, el núcleo de la novela. ¿Y qué sucede cuando personas de diferentes épocas se enamoran? Las ataduras que tienen, los conflictos que tienen que resolver. ¿Ese amor progresa, no progresa? Hay que contar el grado de madurez de las personas. Madurez no significa edad, como vemos en la novela también. La inmortalidad del cangrejo fue antes que Nuch, la escribí en el 2015, bueno, la terminé en el 2015. Este es el libro que más tiempo me ha tomado, culminar. Vamos a mostrarlo aquí a cámara, un ratito, si se ve por ahí. La inmortalidad del cangrejo es especial, es un libro difícil de catalogar. Y como Nuch es una historia de amor, pero es una historia de amor un poquito más oscura, en el sentido de que este señor, el cangrejo, ha vivido una vida de decepciones, de frustraciones, de pérdida. Y cada vez que alguien se acerca a su corazón, fallece. Y él está ya a un punto de que está cansado de su vida, de que él siente que no es nada, de que no tiene nada en la vida.
y se intenta suicidar. Y ahí viene el título. La inmortalidad del cangrejo obviamente es un disparate. Y este intento de suicidio, resulta que el señor trata de suicidarse 3, 4 veces y no lo logra. Entonces viene esta idea de que, en otro personaje, de que a lo mejor el señor es inmortal. Y de ahí sucede un sinnúmero de cosas para al final demostrar que el amor es el centro de todo. El amor redime, el amor cura, libera. Ese es el punto de la novela. Pero como te dije antes, es también una excusa para explorar la psiquis de los personajes, y sus historias, de dónde vienen, por qué son como son, qué lo han hecho lo que son. A la tercera es la vencida. Este es el capítulo número 1. Este era su tercer intento de suicidio y las cosas no estaban saliendo bien. Alguien estaba frente a él mirándolo con ojos de espanto y gritando algo que él no podía escuchar. Razonó que si no podía escuchar era porque el efecto del veneno ya llegaba a sus últimas etapas y que pronto terminaría por morir. Pero la verdad era que llevaba rato en eso y ya estaba comenzando a tener sus dudas. Y no era para menos. Las otras 2 veces había sucedido más o menos lo mismo. Alguien siempre le miraba con aquellos mismos ojos confundidos, incapaces de decidir qué sentimiento expresar. Sorpresa, decepción, miedo, y gritaban. Gritaban de inmediato y aparentemente sabían qué decir y a quién llamar, porque rápidamente alguien más llegaba en su auxilio. Nunca antes había visto tanta eficacia en el mundo como cuando ha estado al borde de la muerte y alguien se dispone a evitarlo. Y se preguntaba si sería que aquellas personas, al salvarlo, sentían que se salvaban a sí mismas. No sentía rencor hacia ellos. Al fin y al cabo, esas humildes personas creían que le hacían un favor. No podía reprocharles por hacer lo que creían que era lo correcto. Pero estar en la misma posición una tercera vez, bueno, ya eso bordaba lo ridículo. Dilatará la tarde tus pupilas de almendra y querré besar tus ojos con avidez de dulzura. Tal vez no estén tus ojos adormecidos, tus manos de leve herencia taína, de niña aclimatada a soledades. Tal vez no esté tu voz jilguera cuando mi mundo abra otro paréntesis y quede yo ante ti, nueva vez, desnudo y ansioso. Y tuyo en el único tiempo relevante de quienes se aman en clandestinidad. Pero tal vez ya no seas tú en ese instante. Quizás el beso que reverbera colibrí en la memoria palpable de mi cuerpo pertenezca ya a otra boca. Quizás sean de otro la sin ensayar caricia, el placer del sexo improvisado y la innominable dicha del silencio compartido. Tal vez vuelva a tu fuente y la halle vacía o repleta de hojas secas y sombras y olvidos ya oxidados. O a lo mejor cierres tus ojos como el primer día y se nos desate otro verano en las bocas. Este poema que les voy a leer tiene que ver con la infancia y con la crianza. Soy la tarde dormida sobre la acera. Mi apellido tiene mucho de mar y mucho de martillo. Atado al misterio me veo crecer entre maderas y polvo. Soy un niño a veces que orina desde un balcón o recorta héroes de papel. Mi padre y mi madre me miran con extraño orgullo. Soy fruto del amor hecho añicos. Mi padre tan ausencia, mi madre tan sacrificio. Soy el ardor de un fuego silente, despacio confabulando con la fantasía. Mi niñez es una bola de soledad con bombillitos. Un capuchín sobrevuela la noche. Cuando den las 9 estaré dormido. Siempre he sido un niño solitario jugando a ser hombre. Los muchos hombres que me habitan residen en el anhelo de ser niños. Mi madre es un templo en chanclas. Mi madre es la montaña que va a sus mahomas. Mi padre es una fugacidad en la palabra fama y un golpe que acaricia y una voz que sana. Nací entre libélulas y borrachos,
entre labios cenizos de hambre y un rosario de cuencas blancas que olvidó el rostro de la Lupe cantando teatro. A veces me crece el barrio como maleza en la memoria. De noche es una vela cuya flama danza montuno, un bochinche entre viejas y un paseo callado sobre huesos. Soy cientos de cadáveres que el espejo consumió hasta la saciedad. Soy un espejo de carne en cuya sangre se reflejan dos almas inmortales. Mis hijos son el antídoto para el veneno del desasosiego y la muerte, la cura del sin propósito. Yo soy un tablero con el juego trancado. Miro los tatuajes del tiempo a orillas de mis ojos y recuerdo que el tiempo es un idioma traducible solo a través del olvido y el recuerdo. Un alfabeto pueril donde los otros son símbolos e imprecisiones. En el espejo no soy la máscara arrugada. Mi nombre evolucionó en poesía. Mi casa es aún de madera y me habita cuando la melancolía. Mis manos dibujan hombres y monstruos al pie de la escalera. Uno no deja de ser el niño, aunque se nos encorven la espalda y los sueños. Yo soy aún el espacio alegre de mi abuelo y la mañana de domingo que José José eligió para mí y para mi madre. Mañana, cuando me toque el adiós, mis hijos leerán un poema que hable del mar y de las libélulas y de una tarde de arrebol intenso sobre la acera, cuando indudablemente fui feliz. Antes de cerrar esta charla, me encantaría preguntarte también por tu faceta como director de tu propia editorial, porque sé que es un logro y que tú formas parte de una generación que está empujando fuerte aquí en la Gran Manzana como autopublicación. Entonces, cuéntanos qué tipo de publicaciones estás manejando y también si gustas invitar a la gente que esté interesada en publicar, cuáles son los requisitos, qué tipo de obras serían atractivas como para publicar. Cuéntanos de esa faceta de tu editorial Books & Smith. Bueno, Books & Smith nació con un propósito claro y fue el de ayudar a los escritores que no saben cómo hacerlo, no saben cómo publicar sus libros, no saben cuáles son los mecanismos, como yo en mi momento no sabía. Desafortunadamente no todos tenemos las herramientas exacto, para hacerlo uno mismo, y por eso yo sentí que podía aportar con crear un movimiento así. Surgió como una plataforma para ayudar a los escritores de mi propia experiencia. Mi libro todo lo he publicado yo mismo. Y como te dije ahorita, cuando Jennifer me motivó, yo comencé a indagar, como intento y fracaso, prueba y error, pero se dio. Y descubrí cuáles son los pasos, entendí cuál es el proceso. Y dije, bueno, pero yo puedo hacer de esto, sí, yo puedo ayudar a otras personas y puedo hacer un negocio también de esto, dedicarme enteramente, y gracias a Dios hoy en día de esto vivo, enteramente a lo que es la literatura, la edición, la corrección. Descubrí una faceta de diseñador que no conocía, aunque mis inicios en la universidad fue marketing, porque me gustaba mucho lo de marketing, dibujaba cuando muchacho, pero Books & Smith ahora mismo está, nosotros aceptamos todos los trabajos, nosotros no estamos discriminando. Obviamente hay en inglés y en español, prontamente en francés, con Dios delante. Estamos abiertos para todo el público. Mi interés es que cada quien encuentre en Books & Smith una plataforma para poder lograr ese sueño de publicar su obra. Poesía, narrativa, novelas, non-fiction, lo que usted tenga, que usted quiera, que usted sienta la necesidad de publicar, puede acercarse a Books & Smith. ¿Sientes, Edgar, que hay un mercado amplio como para
un nicho aquí en Nueva York y en general en español para la publicación y la autopublicación? Sí, perfectamente, perfectamente. Hay mucha gente que, contrario a lo que se cree, porque hay una percepción que corre a veces de que la poesía murió, de que no se lee. Yo me atrevo a decir que no, que eso no es cierto. Sí es cierto de que hay mucha gente que quiere escribir y no tanta gente lee todo lo que debería leer, eso sí, eso es cierto. Pero yo creo que sí, que hay mucha gente que lee. Hay mucha gente que lee tanto en físico como en digital. Okay. Y hay un nicho, hay grandes movimientos. Tú tienes no solo Books and Smith, aquí hay varias casas editoriales que yo sé, que conozco de primera mano, que hacen trabajos excelentes, como la del poeta José Alejandro Peña, como la del poeta Carlos Aguasaco. Son casas que están haciendo grandes trabajos. Mónica, mexicana, en México hace un gran trabajo también. Sí, cuando tú eres capaz de mencionar 3, 4 personas que están haciendo un trabajo digno con las publicitarias, entonces quiere decir que hay personas que están interesadas en dar a conocer su arte. Claro. Entonces hay que apoyarlo. Nuestro lema es el escritor primero. Perfecto. Pues ¿hay algún teléfono en donde o alguna página de internet donde se puedan contactar? Sí, pueden ir a www.booksandsmith.com. El correo electrónico es booksandsmith@hotmail.com y el número de teléfono es 917-383-5195. Perfecto, pues Edgar, nos encantó que estuvieras aquí con nosotros. Muchísimas gracias por estar mío. Aquí en este día tan soleado en Bryant Park, que nos encanta el lugar, por cierto. Y bueno, pues un placer, como te digo, y esperamos tenerte de nuevo. Muchísimas gracias. Gracias, amigos, esto ha sido Nueva York entre letras y bueno, los esperamos en nuestra próxima edición. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Hasta luego.